Acaba de ocurrir algo en el mundo de los semiconductores que nadie creía posible. Durante décadas existió una regla tácita: sin la maquinaria adecuada no hay chips avanzados, sin excepciones ni soluciones alternativas. Una empresa en China se quedó completamente sin acceso a esas máquinas. La herramienta que necesitaban la fabrica una sola empresa en todo el mundo y utiliza luz que el ojo humano no puede detectar para grabar circuitos tan pequeños que son invisibles bajo un microscopio común. Xiaoles dijo claramente que no podrían seguir el ritmo sin ello. Toda la industria estuvo de acuerdo. Entonces, esta empresa anunció que había encontrado otra solución. No copiando lo que hacen los demás, ni construyendo la máquina que les habían negado, sino planteando una pregunta que nadie más se hacía. ¿Qué pasaría si dejáramos de intentar hacer transistores más pequeños y en cambio los apiláramos? Como construir un rascacielos en lugar de pavimentar un estacionamiento. Si sus cifras se confirman, podrían igualar el rendimiento de lo que la industria denomina un chip de 1 nanómetros, todo ello sin la máquina que todos consideraban absolutamente esencial. Esto no es solo un logro de ingeniería. Es una reescritura de las reglas de un juego donde el ganador parecía predeterminado desde el principio. Si te gustan los videos que explican en detalle cómo funciona la tecnología, dale a me gusta. Sí, se requiere un esfuerzo tremendo para investigar y producir esto. Y suscríbete para no perderte el próximo. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de cómo un obstáculo enorme obligó a una forma de pensar completamente nueva. Sobre la tecnología más importante de la Tierra. La respuesta estaba a la vista de todos, pero hizo falta una restricción que sacudió a toda una industria para que alguien la considerara. La regla de los 60 años que se está rompiendo. Durante unos 60 años la industria tecnológica se dejó llevar por una sola tendencia. Los transistores se hicieron más pequeños, los chips más rápidos y los ordenadores más potentes. El mundo cambió. Este patrón era tan fiable que incluso recibió un apodo. Un ingeniero llamado Gordon Moore lo descubrió en 1965 y la industria adoptó su observación como principio rector. Aproximadamente cada 2 años, los ingenieros encontraban la manera de reducir el tamaño de los transistores, duplicando la cantidad que cabía en un chip. Pasamos de unos pocos miles de transistores por chip en la década de 1970 a miles de millones en la década de 2000. Hoy en día los chips más avanzados contienen cientos de miles de millones de ellos. Piensa en lo que eso significa en términos cotidianos. El teléfono que llevas contigo tiene más potencia de cálculo que las supercomputadoras que ocupaban habitaciones enteras y costaban millones de dólares hace apenas unas décadas. Un niño jugando a un videojuego en su móvil utiliza más potencia de procesamiento que la que tenía la NASA durante el alunizaje. Ese es el tipo de progreso que la antigua fórmula proporcionó generación tras generación. Pero hey, algo que esas presentaciones de marketing tan atractivas prefieren omitir. El progreso se está ralentizando. Esos avances que antes se producían cada 2 años, ahora se extienden a lo largo de 3 o 4. Construir una sola fábrica de chips moderna cuesta alrededor de $20,000 millones. El desarrollo de una nueva generación de transistores puede costar $1,000 millones antes de que salga de la línea de producción el primer chip. El principal fabricante de chips taiwanés. La empresa que produce chips para las marcas de teléfonos y computadoras más importantes del mundo
aspira a aumentar su superficie de producción en torno al 6% en su próxima generación. 6% solía ser del 50% o más. Las victorias fáciles se acabaron y las difíciles se vuelven cada vez más difíciles. Para una empresa en particular en China, el problema es aún más profundo. No se trata solo de un progreso más lento, se trata de una decisión tomada en Washington. En 2019 y 2020, el gobierno estadounidense impuso severas restricciones a las exportaciones de tecnología a esta empresa en particular. Para 2022, quedaron prácticamente excluidas de las instalaciones de fabricación de chips más avanzadas del mundo. La pieza central del equipo bloqueado es un sistema de litografía ultravioleta extrema. Está construida por una empresa holandesa y no hay nada igual en ningún otro lugar del mundo. Esta máquina realiza una función casi mágica. Dispara un láser contra diminutas gotas de metal fundido 50.000 veces por segundo. Cada gota se vaporiza y se convierte en plasma, el cual emite un tipo especial de luz ultravioleta extrema que está mucho más allá del umbral de detección para el ojo humano. Esta luz rebota a través de una serie de espejos tan perfectamente lisos que incluso un solo átomo de contaminación puede arruinarlos. La luz graba patrones en obleas de silicio, patrones tan finos que no se pueden ver con un microscopio convencional. Cada máquina cuesta alrededor de $200 millones, pesa tanto como 2 aviones de pasajeros y permite a los principales fabricantes del mundo producir chips con características de 3 y 2 nanómetros. La empresa china no puede comprar ni uno solo, tampoco el fabricante chino que les fabrica los chips. Entonces, ¿qué sucede cuando la herramienta más importante de tu industria está cerrada con llave tras una puerta que no puedes abrir? Empiezas a buscar una ventana. Ahí esa búsqueda comienza por averiguar hasta dónde puedes llevar las herramientas que ya tienes, llevar las máquinas antiguas al límite. Cuando la herramienta más avanzada del mundo está fuera de nuestro alcance, debemos trabajar con lo que tenemos. El fabricante chino de chips, la empresa que produce los chips, para la marca de teléfonos y tecnología de la que hablamos, logró algo realmente impresionante con equipos más antiguos. Utilizan máquinas llamadas sistemas de litografía ultravioleta profunda. Estas emplean un tipo de luz menos potente que las máquinas obsoletas. Fueron diseñadas hace años y nunca se concibieron para producir chips con la densidad de empaquetamiento que esta empresa ha logrado. Para superar esta limitación, recurrieron a una técnica llamada estructuración múltiple. En lugar de imprimir un patrón de circuito complejo de una sola vez, el patrón se divide en varios pasos más sencillos. Cada paso imprime una parte del diseño y luego todas las partes se alinean cuidadosamente una encima de la otra. Imagínalo como pintar un retrato con un pincel muy grueso. No se pueden pintar los detalles finos de una sola pincelada. Pero si pintas capa tras capa, añadiendo cada una un poco más de detalle, podrás crear una imagen sorprendentemente precisa. Cada capa es simple por sí sola, pero juntas crean algo complejo. Gracias a una tenacidad ingenieril extrema, esta empresa alcanzó un nivel aproximadamente equivalente a lo que la industria denomina un nodo de proceso de 7 nanómetros. Se trata de un logro verdaderamente extraordinario, con un equipo que nunca se suponía que llegaría a ese nivel. Cuando los primeros chips producidos de esta manera aparecieron dentro de los teléfonos inteligentes, los analistas de todo el mundo quedaron atónitos. Muchos habían descartado por completo a la empresa, dando por sentado
que las restricciones la detendrían en seco. Pero existe un inconveniente importante. Cada paso adicional en el proceso de estructuración múltiple incrementa el costo, la complejidad y la probabilidad de que algo salga mal. Si la alineación falla, aunque sea mínimamente, las capas no se alinean y el chip queda inservible. Este enfoque tiene un límite. Solo se puede dividir un patrón en un número limitado de piezas antes de que el proceso se vuelva inmanejable. Los rendimientos, es decir, el porcentaje de chips que funcionan correctamente, al final del proceso empiezan a disminuir. Y cuando los rendimientos disminuyen, los costos se disparan. La empresa lo entendió. Sabían que no podían seguir con esta estrategia indefinidamente. Así que sus ingenieros dieron un paso atrás y se plantearon una pregunta fundamentalmente diferente. ¿Y si el tamaño del transistor no fuera la única forma de mejorar un chip? ¿Y si la clave no estuviera en reducir el tamaño, sino en reorganizar los componentes de una manera totalmente nueva? Esta pregunta los llevó a un descubrimiento sorprendente sobre lo que realmente limita un chip moderno. No es lo que la mayoría piensa. El verdadero cuello de botella dentro del chip. He aquí un dato que sorprende a casi todos fuera del mundo de los semiconductores. Los ordenadores modernos están cada vez menos limitados por la velocidad a la que sus transistores se encienden y apagan. El cálculo, propiamente dicho, las operaciones matemáticas, la parte que la gente considera el funcionamiento del chip, ya no representa el cuello de botella. El principal cuello de botella hoy en día es el tiempo que se tarda en transferir información de una parte del chip a otra. El chip dedica la mayor parte de su energía y tiempo a funcionar como servicio de entrega, no como calculadora. Imagínalo como una ciudad en expansión. Una ciudad diminuta más pequeña que una uña, repleta de cientos de miles de millones de trabajadores. Cada trabajador es un transistor y cada uno es muy rápido, realizando cálculos matemáticos. Pero estos trabajadores están conectados por una red de diminutos caminos metálicos, cables microscópicos que transportan señales eléctricas de un transistor a otro. Estos cables serpentean a través de más de 20 capas dentro del chip, recorriendo toda la superficie de un lado a otro. Ahora imagina que suceden dos cosas cada vez que una señal viaja por uno de estos cables. Primero, el cable se resiste al flujo de la señal eléctrica de la misma manera que una manguera de jardín estrecha ralentiza el agua que sale de ella. Puedes abrir el grifo, pero el agua solo puede circular a cierta velocidad por una abertura tan pequeña. En segundo lugar, el cable actúa como un pequeño recipiente. Cada vez que pasa una señal, el recipiente se llena de carga eléctrica y luego se vacía. Los ingenieros denominan a este efecto retardo RC, y es uno de los problemas más difíciles de resolver en el diseño de chips. Cuanto más largo sea el cable, peores serán ambos efectos. Una señal que viaja de una esquina del chip a la esquina opuesta tiene que superar la resistencia y llenar y vaciar un cubo tras otro. Por eso, la velocidad de reloj de los procesadores, esas cifras en gigahercios que aparecen en las especificaciones de los ordenadores, apenas ha variado en 15 años. No estamos esperando a que los transistores sean más rápidos, sino a que las señales se transmitan mejor entre ellos. Según la empresa, en los sistemas informáticos modernos, más del 80% de la energía consumida se destina a mover datos. No. Realizar los cálculos propiamente dichos. El chip pasa la mayor parte de su tiempo y energía como mensajero transportando paquetes de información por toda la ciudad. Aquí es donde la idea encaja. Si el problema es la distancia,
¿Qué podrías hacer? Simplemente acortar las distancias, no reduciendo el tamaño. Transistores, pero reorganizando su posición relativa entre sí. ¿Qué pasaría si en lugar de extender la ciudad plana sobre un solo nivel, apilaras los edificios uno encima del otro y lo convirtieras todo en un rascacielos? Los caminos que los conectaban se reducirían de largas avenidas a cortas escaleras. Esa idea fue precisamente la que condujo al enfoque que podría cambiarlo todo, doblar el chip como un rascacielos. Este es el núcleo de lo que anunció la compañía. Llaman a su enfoque apilamiento de chips, y la idea es sorprendentemente fácil de visualizar. Toma una hoja de papel cubierta de texto de arriba a abajo. Las palabras en la esquina superior izquierda están muy lejos de las palabras en la esquina inferior derecha. Si un mensaje necesita ir de una esquina a la otra, tiene que recorrer toda la página. Ahora dobla esa hoja de papel por la mitad. De repente las palabras que estaban separadas por centímetros están una al lado de la otra, separadas únicamente por el grosor del papel. La distancia entre ellos prácticamente ha desaparecido. Eso es lo que esta empresa quiere hacer con un procesador. Tomar un chip que normalmente está plano, dividir su lógica por la mitad y doblar una mitad sobre la otra como si se cerrara un libro. Las señales que antes recorrían varios milímetros a través de silicio plano, ahora solo recorrerían una pequeña fracción de esa distancia, moviéndose verticalmente a través del chip en lugar de transversalmente. Los milímetros se convierten en micrómetros. La recompensa es enorme. La latencia disminuye. El consumo de energía disminuye. El calor generado por la transferencia de datos disminuye significativamente. En los primeros resultados, la compañía reporta una densidad de transistores de 238 millones por milímetro cuadrado con este enfoque apilado, lo que representa aproximadamente un 55% más de lógica en la misma área en comparación con un diseño plano. Además, en una hoja de ruta que se extiende hasta alrededor de 2031, afirman alcanzar un nivel de rendimiento que coincide con las expectativas de la industria para un chip de 1 nanómetros. Están haciendo todo esto sin las máquinas de luz ultravioleta extrema que les fueron negadas. Ahora bien, es importante hacer una pausa aquí y aclarar algo que muchos titulares de prensa malinterpretaron. Cuando los fabricantes de chips mencionan cifras en nanómetros hoy en día, esas cifras son más una etiqueta de marketing que una medida literal del tamaño del transistor. La empresa no afirma haber inventado un nuevo tipo de transistor que mida físicamente 1 nanómetros. Lo que afirman es que al superponer dos capas de tecnología de chips existente, pueden integrar suficientes transistores en un área determinada como para rivalizar con lo que se conoce como un chip de 1 nanómetros. Si bien esto representa un logro enorme, se trata de una técnica a nivel de sistema, no de un avance a nivel de transistor. El verdadero avance, la cifra que tiene a todos los ingenieros de semiconductores del mundo pendientes, es algo completamente distinto. No son 1 nanómetros, es una cifra totalmente diferente. 1 micrómetros. Esa es la clave para saber si todo este concepto realmente funciona y nos lleva a la parte más ambiciosa de todo el plan. El desafío de los 1 micrómetros. Cuando dos chips se apilan uno encima del otro, necesitan comunicarse constantemente, miles de millones de veces por segundo. Esta comunicación se produce a través de diminutas almohadillas de cobre situadas entre las capas, conectándolas directamente. Imagínese estas almohadillas como puertas entre dos plantas de un edificio. Cuantas más puertas tengas y cuanto más cerca estén entre sí,
más fácilmente podrán moverse las personas y la información entre los pisos. La distancia entre estas almohadillas de conexión se denomina paso de unión. Actualmente, el mejor paso de unión del mundo ronda los 9 micrómetros. Este es el valor que utiliza una importante empresa de chips en sus productos de memoria tridimensional. Otros fabricantes líderes trabajan en un rango similar. Esta empresa china apunta a 1 micrómetros. Eso supone una precisión 6 veces mayor que el récord mundial actual. Pasar de 9 micrómetros a 1 no es una mejora gradual, sino un salto cualitativo. Requiere nuevos equipos, nuevos materiales, procesos de fabricación completamente nuevos y nuevas formas de verificar la solidez de cada conexión. En la industria de los semiconductores, un salto de esa magnitud suele requerir una década de progreso gradual. Uno avanza a gatas de 9 a 7, de 7 a 5, de 5 a 3, y así sucesivamente. Messi, Mechisti, Mesete, OSS, no se pasa directamente a uno de la noche a la mañana. Pero si lo consiguen ocurre algo extraordinario. Si hay suficientes conexiones bien compactadas entre las capas, los dos chips apilados dejan de comportarse como dos dispositivos separados. Empiezan a funcionar como un único procesador unificado. La frontera entre ellos desaparece prácticamente desde el punto de vista del rendimiento. Sería como si dos oficinas se fusionaran tan perfectamente que los empleados ya ni siquiera supieran en qué piso están. Pero entonces, la física entra por la puerta y plantea una pregunta muy incómoda. Los chips de memoria, los que simplemente almacenan datos, funcionan a temperaturas relativamente bajas. Son vecinos silenciosos. Los chips lógicos son algo completamente distinto. Cambian de estado miles de millones de veces por segundo y cada cambio genera un pequeño pulso de calor. Multiplique eso por cientos de miles de millones de transistores y tendrá una cantidad considerable de energía térmica que se produce en un espacio más pequeño que un sello postal. En este momento, ese calor escapa a través de la superficie superior e inferior del chip hacia el sistema de refrigeración que lo rodea. Un gran centro de datos. Ese sistema puede ser enorme. Bancos de ventiladores, circuitos de refrigeración líquida, enormes salas con aire acondicionado. Pero el objetivo principal de esta tecnología de apilamiento no es un servidor, es un procesador móvil. Sí, del tipo que va dentro de un teléfono inteligente. Un teléfono no tiene ventiladores, no tiene refrigeración líquida, no tiene espacio para nada de eso. Tiene una fina placa de metal y tal vez una pequeña lámina de grafito y se apoya en tu mano, por lo que no puede calentarse demasiado o se vuelve doloroso sostenerlo. Si colocas un chip lógico caliente sobre otro chip lógico caliente, el calor de la capa inferior no tiene a dónde ir. La capa superior lo atrapa. El resultado es un pequeño sándwich térmico donde el relleno se quema. Este es uno de los problemas de física más difíciles de toda la industria actualmente. Los grupos de investigación están explorando materiales con mejor conductividad térmica e incluso algunos estudian la posibilidad de crear canales microscópicos en el silicio para permitir el paso del refrigerante. Sin embargo, ninguna de estas ideas se ha probado a escala de producción en masa. La forma en que esta empresa resuelva el problema del calor determinará si su plan de acción es viable o simplemente una presentación muy impactante. Esa respuesta tiene implicaciones que van mucho más allá de una sola empresa. Un nuevo tipo de progreso. El anuncio es real.
Los desafíos de ingeniería son reales. El resultado final es desconocido. Pero incluso si todo funciona a la perfección, ¿qué cambia realmente para el resto de nosotros y para el resto de la industria? Durante 60 años, la antigua receta mantuvo una calidad excepcional. Consiguió que las patatas fritas fueran mejores y más baratas al mismo tiempo. Cada nueva generación ofrecía mayor rendimiento a un menor coste por transistor. Se obtenía más por menos, esa era la clave. Por eso tu teléfono actual es muchísimo más potente que un ordenador que habría costado una fortuna hace 20 años. Este nuevo enfoque de apilamiento rompe con ese patrón. Apilar chips cuesta más que colocar los planos. Un proceso de unión a 1 micrómetros costará más que 1 a 9 micrómetros. Estás intercambiando dinero por capacidad. Si obtiene mayor funcionalidad en el mismo espacio físico, pero a un precio más elevado. En un mundo donde la antigua forma de miniaturizar transistores se ha ralentizado enormemente, cualquier nuevo camino hacia un mejor rendimiento es increíblemente valioso. Pero este es un tipo de progreso fundamentalmente diferente. No es la misma fórmula que impulsó la industria durante décadas. También cabe destacar que esta empresa china no es la única que se dirige en esta dirección. Otros actores importantes ya están añadiendo memoria a la lógica. Actualmente la memoria de alto ancho de banda, el tipo que se utiliza en tarjetas gráficas avanzadas y sistemas de inteligencia artificial, apila varias capas de memoria, una encima de la otra. Otros gigantes de la industria tienen sus propios programas de empaquetado tridimensional en desarrollo. Toda la industria ya se encaminaba hacia el apilamiento. Esta empresa está impulsando este movimiento con más fuerza y rapidez que nadie, en parte porque no les queda otra opción y en parte porque han reunido el talento de ingeniería necesario para llevarlo a cabo. Su plan estratégico se extiende hasta aproximadamente 2031. Eso es mucho tiempo en el mundo de la tecnología. Muchas cosas pueden cambiar de aquí a entonces. La pregunta clave a corto plazo es si el fabricante chino puede producir chips apilados a gran escala con buenos rendimientos. Un chip que funciona de maravilla en un laboratorio, pero que solo funciona correctamente el 30% del tiempo fuera de la línea de producción, no es un producto, es un experimento científico. Y luego está la cuestión del calor. El tema tabú que nadie puede ignorar. Cuando finalmente se conozcan los detalles sobre cómo esta empresa planea evitar el sobrecalentamiento de un chip móvil apilado, quedará claro cuánto de esto es una planificación de producción real y cuánto son meras ambiciones. Esto es lo que sucederá si tienen éxito. Una vez que se demuestre un paso de unión de 1 micrómetros, todos los demás fabricantes importantes querrán la misma capacidad. Los gigantes de la industria invertirán grandes recursos en acelerar sus propios programas. La carrera no terminará, simplemente se trasladará a un nuevo escenario, una nueva métrica, una nueva frontera. Y ahí reside tanto la emoción como la frustración de la ingeniería de semiconductores. Cada vez que alguien dice que algo es imposible, otro sale y construye una versión. No siempre de la forma que esperaban los escépticos, ni siempre en el plazo prometido, pero al final. Este anuncio no es una declaración de victoria, es la prueba de que la empresa sigue en la lucha. En una competición de esta magnitud, con tanto en juego, simplemente mantenerse en la contienda ya es un logro. La antigua regla decía que había que reducir el tamaño de los transistores para salir adelante. Esta empresa está creando una nueva regla. Aún está por verse si funcionará, pero el hecho de que lo estén intentando cambia el panorama para todos. Si disfrutaste de este análisis en profundidad y quieres seguir entendiendo cómo funciona la tecnología que está dando forma a nuestro mundo, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.
Hay videos relacionados en pantalla ahora mismo si quieres seguir viendo. Así que aquí va una pregunta. ¿Crees que esta empresa puede resolver el problema del calor y lograr que los chips apilados funcionen dentro de un smartphone real? Deja tus comentarios a continuación.